Hola, hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos ahora recuperando lo que se ha programado para este ciclo. Entonces, ahora domingo tenemos que ir recuperando, avanzando la semana 8. Esa primera parte, esta semana 8, lo que tenemos que ver es el tema de nociología. Y ya la siguiente clase, el día, la siguiente semana, ¿no? Ya estaríamos recuperando lo que es la segunda parte, ¿no? Porque ahora solamente podemos avanzar la primera. Entonces, vamos a ver las diapositivas. Vamos a empezar con la sesión de ahora. A ver, primero, como había mencionado, todavía seguimos ahora en lo que son disciplinas filosóficas. Ya estamos propiamente viendo, vamos a hablar también de algunos autores, pero como dije, desde la perspectiva de las disciplinas filosóficas, ¿ya? A ver, un minuto que está cargando la diapositiva, las diapositivas de la sesión y ya. Ok, entonces el tema de hoy es nociología. Ya es un tema sencillo, ¿no? Incluso antes habían 2 semanas de nociología. Ahora solamente vemos una semana de nociología. Casi todos los temas que se veían normalmente, solamente había un tema, ¿cómo se llamaba? El tema de la naturaleza del conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de nociología, lo primero que hay que pensar es de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué nos habla la nociología? Y acá ustedes tienen una diapositiva justamente para hablar de eso. La nociología, bueno, acá les sale el origen, la etimología en griego, que significa gnosis, que quiere decir conocimiento, y logos, que ustedes ya saben que significa tratado. Entonces eso lo vamos a colocar así con un circulito para destacarlo. Gnosis y logos. Y ahí cuando ustedes vean la palabra nociología, ¿qué tiene que venir a su mente? Que es una teoría del conocimiento, ¿ya? La nociología es la teoría de reconocimiento, es la reflexión sobre el conocimiento. Cuando nosotros estudiamos en nociología, la realidad lo que nos interesa es saber con respecto a esta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el conocimiento y si puedo conocerlo? Hay tres también grandes problemas de la nociología. El problema de la posibilidad, el problema del origen y el problema de la naturaleza o esencia del conocimiento. En su material solamente vamos a ver dos problemas y también vamos a hablar del tema de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conocimiento también aspiramos a que aquello que llamamos conocimiento sea verdadero. Y la pregunta sería, ¿qué hace que el conocimiento sea verdadero? ¿Qué es la verdad? Por ejemplo, si pensamos ahora en una época como la nuestra, donde hay mucha información falsa, como habíamos hablado alguna vez, hay que reflexionar sobre qué es la verdad, ¿no? ¿Qué hace que algo sea verdadero? Que sea publicado muchas veces, que la gente diga que lo repita constantemente, ¿no? Hay que preguntarnos acerca de eso y vamos a ver algunas teorías filosóficas con respecto al tema de la verdad. Ahora, voy a pasar a la siguiente, no, antes de la siguiente diapositiva, ustedes acá tienen tres elementos con respecto al conocimiento, ¿ya? Usualmente cuando se define el conocimiento se habla de que este es sobre todo la representación del objeto en nuestra mente, ¿ok? Pero puede ser una definición tal vez un poco general, ¿no? Porque tengamos en cuenta que también dependiendo de la postura del filósofo, ¿no? De los filósofos, es que puede cambiar un poco la idea, ¿ya? Ahora, cuando se habla de conocimiento, hay tres niveles de conocimiento. Lo voy a colocar acá en el chat, ¿ya? Los tres niveles del conocimiento son el conocimiento ordinario o normal, que le llaman, o también vulgar, también le dicen ordinario, vulgar. Luego tienen el conocimiento científico, ¿no? La ciencia hace conocimiento, produce conocimiento, sí, y el conocimiento filosófico, ¿ok? Se habla de tres niveles de conocimiento de manera general en la nociología. ¿Ya cómo se producen estos tipos de conocimientos? Se supone que se producen a partir de esta relación que hay entre estos tres elementos. Primero ustedes tienen el sujeto, que somos nosotros, y nosotros, mediante las facultades que tengamos, nosotros los seres humanos, mediante las facultades que tengamos, vamos a conocer
vamos a captar las características del objeto. ¿Cuáles son las facultades que tenemos para conocer? Lo hemos mencionado cuando en la Semana de Filosofía Moderna, con el racionalismo, el empirismo y el criticismo. O sea, nosotros mediante la facultad de la razón y mediante la facultad o la experiencia, en todo caso, los sentidos, conocemos la realidad, ¿no? Entonces nosotros, el sujeto, al momento de entrar en contacto con la realidad, en este caso con el objeto, nos formamos una representación de este objeto. Entonces, ¿cómo podríamos definir a grandes rasgos el conocimiento? Básicamente como aquella representación que nos formamos, ¿no? Que permite comprender la naturaleza, las cualidades, lo que es el objeto, ¿ya? Como dije, a partir de estas relaciones que hay entre el sujeto y el objeto, hablamos de tres niveles del conocimiento. El conocimiento ordinario vulgar es, por ejemplo, cuando nosotros, hay cierto tipo de cosas que sabemos, cierto tipo de saberes que poseemos y que no necesariamente, ¿cómo decirlo? No necesariamente tienen que ver con la ciencia, pero también consideramos que eso es conocimiento. Por ejemplo, el saber manejar bicicleta, el saber cocinar o cosas como, por ejemplo, saber cómo ubicar una dirección. No sé si les ha pasado. Eso también podríamos decir que es una forma de saber. No es un saber sistematizado como el saber científico, pero también decimos que es un tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento ordinario, común o booleano. Es un conocimiento que es sistemático, ¿no es cierto? Solamente nos interesa a nosotros aprenderlo, ¿ok? Aprenderlo para, por ejemplo, para obtener algo acerca de este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes aprenden a manejar bicicleta, ¿por qué lo aprendemos? Porque queremos de repente poder transportarnos, porque nos va a servir ahora, sobre todo en esta época que muchas veces elegimos, ¿no? No exponernos. Entonces, para eso nos sirve. ¿Para qué aprendemos qué rutas, qué carros tomar para llegar a un lugar? Porque, bueno, necesitamos hacerlo, porque necesitamos trasladarnos. Entonces, ese es el conocimiento ordinario vulgar, no tiene un método, es asistemático, no está fundamentado, simplemente lo aprendemos, ¿no es cierto? Lo aprendemos incluso sin reflexionar mucho acerca de ello. El conocimiento científico, en cambio, requiere de un método, requiere de un sistema, no es simplemente un conocimiento para algo, ¿no? El conocimiento científico también puede ser para ampliar el conocimiento, nada más. Y en el caso del conocimiento filosófico, tiene características. ¿Cuáles son las características? ¿Se acuerdan lo que vimos en la semana 1 de actitud filosófica? Esas son las características del conocimiento filosófico. Por ejemplo, racional, muy bien, Mileva, totalizadora, ¿qué más? Era radical, ¿qué más nos acordamos? ¿Qué más viene a su mente? Crítica, muy bien, José. Y también teníamos otra característica, muy bien, problemática. Veo que están despiertos, me alegro, ¿no? Racional, problemática, muy bien, Ayeli, muy bien. Jorge. Entonces, esas son las características del conocimiento filosófico. ¿Qué tiene en común el conocimiento filosófico con el conocimiento científico? Que en ambas hay un método. ¿Los filósofos emplean métodos? Sí, cada filósofo puede diseñar su propio método. Ahí hay la diferencia, porque en la ciencia hay una manera, hay un método que se aplica para una determinada rama de la ciencia. No es que cada científico o científica de manera individual diseña su método. ¿Ok? Al menos así no es como normalmente se hace la ciencia, no se elabora o se llega a descubrir algo acerca de la naturaleza. El conocimiento científico no funciona así. ¿Ok? Ahora, ¿quién se interesa por qué tienen en común todos estos tipos de conocimiento? La nociología, ¿ya? La nociología, porque la nociología estudia el conocimiento en general, y cuando hablamos del conocimiento en general, hay que pensar en qué características tiene, ¿no? Acá hay que precisar algo. Para algunos, y usualmente eso sucedía, yo no sé si ustedes llegaron a adquirir, había un libro que vendían de la Presa Marcos que contenía todo el material de filosofía, incluso un poco más detallado.
donde se veía los niveles también del conocimiento, pero ahí no figuraba el conocimiento ordinario vulgar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las características del conocimiento, pensamos que este es fundamentado. El conocimiento no es algo improvisado, no es mi opinión, ¿no? El conocimiento es distinto, se diferencia de la opinión o de la creencia. Mi opinión no es conocimiento y la creencia, ¿ok? Tampoco es conocimiento. Mi opinión, ¿qué cosa es? Desde los griegos sabemos que la opinión se vincula a la doxa, a mi punto de vista, a mi perspectiva con respecto, ¿ok? De la realidad, ¿no? A ver, opinión, ¿no? Si nosotros hablamos acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué todavía veo que hay muchas fiestas clandestinas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión para evitar de que siga sucediendo esto? Cada uno de ustedes puede dar su punto de vista. Creencia, en cambio, tiene que ver con algo subjetivo. La creencia los griegos la asociaban a lo que ellos llamaban la pistis. Para ellos tenía que ver con algo irracional. No, la opinión no necesariamente es con respecto a algo irracional. Yo creo, o sea, yo opino algo con respecto a la realidad. Si se dan cuenta, lo usamos de sinónimo en el ámbito cotidiano. Pero la opinión tiene ese aspecto subjetivo, sí, pero yo trato de incluso puedo tratar de brindar argumentos sobre mi punto de vista, sobre mi opinión. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo puede opinar lo mismo que yo, eso no quiere decir que eso sea ciencia, sea conocimiento. En el caso de la creencia se asocia a un estado de asentimiento, de aceptación de algo, pero no por una cuestión racional, sino por una cuestión más bien irracional. Como decía, los griegos asociaban la opinión a la doxa y la creencia a la pistis. ¿Ya? La nociología, la gnosis, se asocia al conocimiento a lo verdadero. Para ellos, conocer lo verdadero, ese conocimiento no era algo que cambiara según mi opinión. Justamente eso, por ejemplo, se ve desde Platón. ¿No? La opinión es algo cambiante, constantemente. Yo puedo pensar algo en un momento y luego cambiar de opinión al otro. El conocimiento es algo que no cambia, no debería de cambiar. ¿Puede mejorarse aquello que se afirma en la realidad? Sí. Por eso el conocimiento es fundamentado porque tiene pruebas de aquello que se sostiene. El conocimiento eh, es objetivo porque no depende de mi punto de vista. Una cosa es describir una situación, un hecho tal cual, y otra cosa es brindar mi apreciación o un juicio de valor. Eso es diferente, ¿no? Entonces el conocimiento es fundamentado, es objetivo, se aspira a que sea universal también, ¿no? Sobre todo en la ciencia, el conocimiento científico es universal. Entonces el conocimiento debería también serlo, que es universal, que es válido en cualquier lugar y tiempo, ¿no es cierto? El conocimiento de manera general, ¿ok? Entonces tiene esas características. Entonces, profesora, entonces, ¿por qué me dice eso de los tres niveles? Porque si lo pensamos de manera general, debería de tener esas características. Y si nos ponemos a pensar detenidamente, esos tres niveles del conocimiento cumplirán con estas tres características, tal vez no siempre o no todos, ¿no? Entonces, hay un debate también con respecto a eso a veces. ¿Ok? La nociología le interesa todo ello. A la nociología le interesa qué hace que algo sea conocimiento, cómo diferenciamos el conocimiento de la opinión de la creencia, cuáles son los niveles del conocimiento, cuáles son los tipos de conocimiento y también trata de responder a los problemas del conocimiento. Antes de pasar, también voy a comentar esto en el chat por si es que, yo no sé, en algún momento ustedes quieran o bien saber o de repente revisan exámenes antiguos y ahí sí venían preguntas acerca de eso. La tipología del conocimiento usualmente se basa por el objeto, ¿ok? Y por el objeto puede ser un conocimiento directo, ¿no es cierto? Un conocimiento directo o indirecto, ¿ok? Lo voy a colocar acá, primero por el objeto y de ahí por el sujeto, ¿ya? En el caso del conocimiento por el sujeto, ahí hablamos de las características que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las facultades que tenemos para conocer? Como dije, tenemos los sentidos y la razón. Entonces, si ese conocimiento tiene que ver con mis sentidos, es un conocimiento sensible.
pero si tiene que ver con la razón, es un conocimiento racional, o sea, depende de a través de qué yo he obtenido este conocimiento, ¿ok? A ver, lo voy a colocar acá. Como he dicho, no es que eso esté en el material, pero por si acaso, como sé que algunos de ustedes, no sé si siguen colgando los ejercicios, a veces había visto páginas que lo hacían. Por el sujeto entonces sería racional y sensible, y si es por el objeto, sería, ay, perdón, voy a colocarlo acá, por el objeto, directo o indirecto es intuitivo y discursivo. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de clasificar al conocimiento. ¿Ok? Esos son tipos de conocimiento. Tenemos entonces el conocimiento intuitivo discursivo. Por ejemplo, intuitivo es conocimiento directo. Cuando hay un temblor, que creo que el otro día hubo un temblor, ¿no? Yo la verdad ni cuenta me di, pero cuando hay un temblor, ese conocimiento es intuitivo porque yo automáticamente siento el temblor y digo, hay temblor, ¿no? Es un conocimiento intuitivo. Discursivo requiere reflexión, requiere recoger datos, inferir algo a partir de ellos. Por ejemplo, yo no es que ustedes sientan un temblor y automáticamente, ¿no es cierto? Ya saben en qué escala de Richter ha sucedido el temblor, ¿no es cierto? Ustedes necesitan recabar información. Y por el sujeto racional, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los razonamientos, con la lógica, con los números, las matemáticas, y conocimiento sensible, todo aquello que tenga que ver con la experiencia. ¿Ok? Entonces, esa es la tipología. Antes también estaba en el material, ahora ya no, porque solamente tenemos una semana eh, de nociología, ¿no es cierto? Entonces, voy a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver esto. El primer problema del conocimiento es el problema de la posibilidad. ¿Ok? Cuando hablamos del problema de la posibilidad, la gran pregunta es si nosotros podemos o no podemos conocer, ¿no? ¿Tenemos dificultad para conocer o podemos conocer? ¿No? Y la respuesta va a ser que nosotros, los seres humanos, ¿ok? Tenemos tres alternativas, al menos son las tres principales teorías filosóficas, ¿ok? La primera de ellas es acerca de la imposibilidad del conocimiento, ¿no? O el dogmatismo, el que sí es absoluto. A ver, entonces, primero veamos esto. La gran pregunta es, ¿puedo conocer? ¿Es posible conocer? ¿Hasta qué punto conocemos? Porque también si yo hablo de la posibilidad de conocer, otra pregunta que me puedo plantear es ¿hasta qué punto se puede conocer? O se puede conocer totalmente, ¿no? Voy a colocar esto acá debajo, ¿no? ¿Hasta qué punto lo voy a colocar la pregunta? ¿Hasta qué punto podemos conocer? ¿Ya? Y acá, bueno, lo voy a colocar así para que podamos cerrar la pregunta. Acá hay dos propuestas, ¿no? Bueno, hay tres, hay más en realidad, solamente que usualmente a nivel preuniversitario se diseña como tres propuestas, porque así tenemos acá como la tercera opción, ¿no? La tercera alternativa, ¿ya? A ver, ahora, este, el problema del dogmatismo. ¿Qué dice el dogmatismo? El dogmatismo, resumen, sí se puede conocer. Para los filósofos dogmáticos, el conocimiento es posible. ¿Ok? El conocimiento es posible. El escéptico más bien dice, no, no se puede conocer. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, es dogmatismo religioso, no estamos hablando de dogmatismo, perdón, filosófico, no religioso, ¿no? Acá no estamos hablando de que un filósofo dogmático, también acá se refiere dogmático porque considera que se puede conocer y se puede conocer de manera absoluta. Los dogmáticos tienen plena confianza y una exagerada confianza en nuestras facultades para conocer. Un filósofo puede ser dogmático en el ámbito de la nociología
o bien porque realmente cree que podemos conocer la realidad, o sea, se ha puesto a pensar en el problema y ha llegado a la conclusión de que efectivamente podemos conocer la realidad, o también puede ser dogmático porque ni siquiera se ha planteado esa pregunta, esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, todos los filósofos presocráticos, que nosotros este ciclo me parece que no los hemos visto, son todos aquellos que hablaban de algo llamado el arjé, ¿no? Los presocráticos hablaban de algo llamado el arjé, y para ellos el arjé era el principio de toda la realidad, ¿no? Cada uno de ellos, cuando desarrolla su propuesta, afirma diferentes cosas sobre el arjé, pero todos, ¿ok? Afirman algo con respecto al arjé. Todos incluso presentan alternativas de cuál puede ser el arjé. Por ejemplo, Tales creía que el arjé de toda la realidad era el agua, ¿ok? Eh, por ejemplo, Anaximandro, ¿no? Que es su alumno, habla del apeirón, Anaxímenes habla del aire, Pitágoras del número, en fin, cada uno de ellos propone diferentes cosas, diferentes principios como el arjé de la realidad. Arjé quiere decir lo inengendrado, aquello que origina más bien todo lo demás, ¿ya? Entonces, estos a todos los presocráticos podrían ser dogmáticos en ese sentido. ¿Por qué no entiendo? Porque ninguno de ellos plantea la posibilidad de que no se pueda determinar cuál es el arjé. Es como que cada uno de ellos estaba tan confiado en que usando su razón y reflexionando adecuadamente iba a poder descubrir cuál era ese principio de toda la realidad. Pero no es que alguno haya dicho no, no puede terminarlo, o este es, o este no es. Cada uno de ellos propone un arjé. ¿Ok? Por eso todos los filósofos presocráticos encajan como filósofos dogmáticos en ese sentido, ¿ya? Además de los presocráticos, ¿quién es más? Por ejemplo, Descartes es un dogmático, ¿ok? Incluso cuando Kant dice que en un primer momento, él lo menciona, ¿no? En un primer momento él había leído a Descartes y como mencioné alguna vez era su fan, ¿no? Descartes era lo máximo para Kant. Pero luego, cuando lee a Hume, Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Cuando dice despertó de mi sueño dogmático, quiere decir que Hume lo hizo darse cuenta que la propuesta de Descartes era una propuesta dogmática en el ámbito nociológico. ¿Por qué? Porque Descartes, pese a que duda de muchas cosas, Descartes no duda de la posibilidad de conocer la realidad. Justamente esa es una de las grandes críticas que le hicieron a Descartes en su momento y que siempre le van a hacer. ¿Por qué él aplica la duda metódica o por qué existe este recurso de la duda metódica si en el fondo él desde un primer momento ni siquiera, si realmente quisiera aplicar la duda, debería de incluso haber dudado, cuestionado la posibilidad de conocer? Pero Descartes, cuando aplica su duda, él quiere hallar algo que sea incuestionable, aquello que sea el fundamento del conocimiento. Entonces, algunos críticos dicen, ya, pero ¿y por qué no cuestionaste esa posibilidad? Simplemente, ¿por qué no dudaste por dudar, no? Entonces, hay esa crítica a Descartes, obviamente que Descartes siempre se defendió diciendo de que su duda era un recurso, era teórica y no podía estar así en el aire, dudar por dudar, porque si no para él hubiera sido igual un escéptico, ¿no? Entonces, Descartes también es un dogmático. Descartes confía plenamente en que si usamos su criterio de verdad, que es la evidencia, vamos a encontrar las ideas innatas que son la base del conocimiento para Descartes. ¿Ok? Además de Descartes y los presocráticos, no sé si a ustedes se les ocurre algún otro autor que crea que se puede conocer la realidad. ¿Se les ocurre algún otro autor de los que hemos visto que puede ser dogmático? O sea, los dogmáticos se caracterizan porque confían plenamente en que podemos conocer la realidad. Un dogmático dice se puede conocer la realidad. ¿Por qué? Porque el dogmático cree que el conocimiento es algo que se puede lograr a través de nuestras dos facultades. Y cuando yo cuando yo entro en contacto con el objeto, como sale acá en la primera diapositiva, cuando yo entro en contacto con un objeto como esto,
Yo capto todas sus características. Mis facultades me van a permitir conocer ese objeto. Un racionalista obviamente va a hacer énfasis en la razón y las ideas innatas. Un empirista diría, mi experiencia, mis sentidos me permiten hacerlo. A ver, Sócrates, podría ser Sócrates. Algunos también colocan a Platón, por ejemplo. Consideran que Platón es un dogmático porque Platón, por ejemplo, Platón es más, ¿qué decía? Que todos ya conocíamos, sino que habíamos olvidado lo que ya conocíamos, porque nosotros, al momento de carnarnos, hemos olvidado el mundo de las ideas. Entonces, Platón también puede ser un filósofo dogmático, ¿ok? Si les plantean una pregunta sobre un autor dogmático, siempre van a hacer esto, ¿no? A decirles que este autor tenía plena confianza o que para este autor se puede conocer, etcétera. Los dogmáticos, ojo, no son ingenuos, no es que digan, ay, las personas no nos podemos equivocar, simplemente que ellos consideran que pese al error que puede tener el ser humano al momento de captar o conocer la realidad, eso no significa que el conocimiento no sea posible. Ellos confían plenamente en que nosotros podemos llegar a conocer la realidad, que esto sí es dable, ¿ok? En el caso de Aristóteles, claro, Aristóteles también cree que sí se puede conocer. ¿Ok? Ahora, los dogmáticos siempre van a decir, sí se puede conocer. Cuando dije esto de que puede ser un dogmático en el ámbito nociológico, si es que no te has planteado esta pregunta y de frente afirmas que puedes conocer la realidad, por ejemplo, los presocráticos están mucho antes de toda esta sistematización que se ha dado en la nociología. Sin embargo, todos ellos, como dije, pueden ser considerados dogmáticos porque ninguno desconfiaba de su facultad para determinar cuál era el arjé. ¿No? O puede ser también un autor que sí se ha preguntado si se puede conocer o no y ha respondido sí se puede conocer, no debemos desconfiar ni de la razón ni de los sentidos. Por ejemplo, Descartes, que ya está en toda la modernidad y ya está en toda esta reflexión sobre la posibilidad de conocer. ¿Ok? Ahora, la otra postura, el otro bando. El otro bando es el escepticismo. El escepticismo niega la posibilidad del conocimiento. ¿Por qué? Primero porque desconfía, considera que hay que desconfiar de las facultades del sujeto, ¿ok? ¿Cuáles son esas facultades del sujeto? De las facultades para conocer, mejor coloco, ¿ok? Ellos dicen, como he dicho, las facultades para conocer son sentidos y razón. Segundo, los escépticos no tienen un criterio de verdad. Para un escéptico no es posible determinar si aquello que tú dices que es conocimiento efectivamente es verdadero o no. El escéptico por eso siempre se va a quedar en el ámbito de la opinión, de la doxa. Ya el escepticismo, justamente el término escéptico, escepticismo, quiere decir aquel que inquiere, ¿no? Aquella persona que es incrédula, que es desconfiada. Eso quiere decir el escéptico. ¿Ya? Entonces pongámonos a pensar en esto. Mientras el dogmático cree, ¿se puede conocer? Sí, absolutamente, incluso, ¿no? No hay duda, se puede captar el objeto. Pese a que tengamos limitaciones, pese a que a veces los seres humanos nos equivocamos, es posible conocer. En cambio, un escéptico te va a decir no, porque primero, tus facultades para conocer la realidad no son confiables. Pensemos en nuestros sentidos. ¿Cuántas veces nos han engañado nuestros sentidos? ¿Cuántas veces ustedes han visto algo, se han acercado y no era lo que ustedes creían? ¿O cuántas veces no se han razonado inadecuadamente? Pensemos en nuestros ejercicios de matemáticas. ¿Quién no se ha equivocado en matemáticas alguna vez? ¿No es cierto? ¿Qué sucede cuando nos equivocamos al momento de sumar o al momento de restar o multiplicar? ¿Qué te diría un escéptico? Bueno, es que nuestras facultades no son fiables. Y la pregunta sería esta. Si tus facultades no son fiables, ¿cómo es que podemos afirmar que el conocimiento es posible? Si nuestro único contacto con la realidad son estas facultades. A ver, retrocedo. Este eres tú. Si tu medio para captar este objeto son los sentidos o es la razón, pero ninguna de estas facultades es fiable, ¿cómo podemos afirmar que efectivamente conocemos? El conocimiento es posible. El escéptico te va a decir que no es posible porque el escéptico considera
que el conocimiento hace referencia a aprehender, ese aprehender con H, ¿no es cierto? Las características del objeto. Y el escéptico dice, nadie puede aprehender las características del objeto. Lo único que podemos hacer es captar, o mejor dicho, opinar. No se puede llegar a algo universal, porque el conocimiento para los escépticos se caracteriza siempre porque puedo aprender las características del objeto y porque va a ser un conocimiento objetivo, universal. Los escépticos dicen que no se puede llegar a eso. Para un escéptico siempre vamos a estar en el ámbito de la doxa, de la opinión. Hay opiniones que son más extendidas que otras, sí, pero no vamos a poder convertir esta opinión en conocimiento, ¿ok? Además, los escépticos no tienen un criterio de verdad. Para un escéptico no hay manera de saber si lo que nosotros afirmamos es verdadero o no lo es. Por ejemplo, si yo digo algo con respecto a la clase de filosofía, con respecto al Perú, a Lima, etcétera, el escéptico te diría que no hay manera de determinar si esa afirmación es verdadera o no, porque ellos no manejan criterio de verdad. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de conocimiento, justamente ahí va esta idea del epogé. ¿Ok? Eso lo mencionan en el material, pero seguramente ustedes también deben de haber escuchado, ¿no? Lo mencionan, aunque no lo detallan mucho que digamos, ¿ok? Hay lo que se llama un escepticismo de tipo absoluto, ¿no? Radical o absoluto, y otro de tipo relativista. Entonces lo voy a colocar esto acá. Vamos a colocarlo en otro color mejor. Voy a colocarlo en celeste. Entonces, dos tipos de escepticismo, ¿ok? Escepticismo. El primero es el escepticismo radical o absoluto y el segundo es el escepticismo relativista, ¿ok? El radical o absoluto es de Pirrón, justamente incluso lo conocían como pirronismo, ¿ok? Pirrón es de las escuelas helenístico-romanas. Este es un periodo posterior a Aristóteles, ¿ok? Las escuelas helenístico-romanas surgen cuando la polis ya no existía, cuando Alejandro Magno había construido ese gran imperio, incluso cuando fallece, ¿no? Y no deja un heredero. Entonces surge en un contexto de crisis. La gran mayoría de las escuelas helenístico-romanas tienen una propuesta ética en cuanto a la felicidad y también, por ejemplo, algunos desarrollan propuestas en cuanto a la lógica, al conocimiento. Los escépticos, en este caso estoy hablando del escepticismo de Pirrón, ¿ok? De Pirrón, van a sostener que el ser humano es infeliz porque quiere justamente conocer. Es más, no solamente quiere, sino que cree que puede conocer las cosas tal y como son. Y como he dicho, para un escéptico, en específico también Pirrón y todos los que pertenecieron, por ejemplo, Sexto Empírico, también fue un filósofo escéptico, creían que no era posible obtener ningún conocimiento ni absoluto ni seguro de las cosas, ¿no? Y que solamente se podíamos quedarnos en el ámbito de las opiniones y las creencias, ¿ok? Ellos sostenían que siempre nosotros éramos infelices porque creíamos que podíamos conocer la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Podemos determinarlo. Un escéptico como Pirrón te diría, no, no se puede determinar, pero los seres humanos queremos hacerlo, queremos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Incluso hay todo un debate, incluso en su época había todo un debate sobre qué me hacía feliz, qué era el bien para el ser humano. Entonces, a eso se refieren ellos. Lo que te proponen es que para que tú seas feliz, para que puedas estar, como se dice, tranquilo, en paz, en lo que ellos llamaban la famosa ataraxia, los filósofos como Pirrón, o sea, los radicales o absolutos, te proponían algo llamado la epogé, ¿ok? ¿Qué es epogé? Es suspender el juicio, es abstenerse de emitir un juicio. Ojo, no una opinión, o sea, no es que te digan, no opines, no digas, yo opino esto, yo creo esto. Simplemente que cuando hables o cuando digas algo eh, o enuncies algo en pocas palabras, que siempre seas consciente de que eso es simplemente tu opinión. Incluso tú puedes decir, yo creo, ¿no? A mí me parece, yo quiero,
pero siempre atendiéndose a esa idea de que lo que tú digas no va a ser el conocimiento, ¿ok? Cuando te dicen abstenerte de emitir un juicio con la famosa epogé, se refieren a abstenerse de creer que aquel enunciado que yo he emitido es verdadero, porque como hemos dicho, ellos no tienen criterio de verdad. La epogé, por si acaso, no es quedarse callados, simplemente reconocer que no podemos emitir un juicio, una afirmación que sea válida universalmente. No se puede hacer. Entonces, por eso es que Pirrón y toda la escuela escéptica en realidad de esa época te proponía que mejor apliques la epogé, ¿no? Que apliques la epogé, ¿ya? Ese es el radical o absoluto, pero el relativista está representado específicamente por los sofistas, ¿ok? Los sofistas, que son aquellos con los cuales debatía Sócrates, consideraban que todo era opinión e incluso recuerden que te enseñaban a defender tu opinión. Los sofistas te enseñaban a defender tu punto de vista, te enseñaban la famosa retórica, ¿no es cierto? Los sofistas enseñaban la retórica. Y el sofista creía que todo era relativo. ¿Qué quiere decir que todo era relativo? Que todo variaba, que todo dependía constantemente de nosotros. Esa es la famosa tesis de la homomensura de Protágoras, que es el principal sofista. Los sofistas son un tipo de escepticismo porque también, a diferencia de Sócrates, recuerden que Sócrates cree que sí es posible llegar a algo universal, a una verdad, solamente que Sócrates creía que esto estaba en el alma. En cambio, los escépticos creen que el conocimiento, la verdad no es posible, ¿no? En el caso de los relativistas, los sofistas, recuerden que para ellos el conocimiento no era posible, sino que todo iba a ser opinión siempre. Ahora, son relativistas, no son radicales o absolutos, porque los sofistas no hablan del epogé. Los sofistas no hablan del epogé. No desarrollan toda esta teoría, toda esta propuesta que hace Pirrón con respecto a la epogé o a qué me hace feliz. Los sofistas no llegan a hacer algo tan elaborado como es. Entonces son dos tipos de escepticismo, ¿no? Son diferentes las posturas ahí. ¿Qué otro escéptico podemos encontrar? Hay un escéptico que hemos visto también, que se llama Hume, ¿ok? Hume también se le considera un escéptico, ¿ok? Porque él, por ejemplo, en el ámbito, él dice que la cuestión de que si podemos saber si la realidad es objetiva, si la realidad objetiva, es decir, algo en sí existe o no existe, para él no se podía determinar. Además, algo más sencillo, por ejemplo, él hace una crítica a la idea de sustancia. Como les dije, Hume rechazaba toda la metafísica. Y él dice que la idea de sustancia que nosotros tenemos es una idea metafísica que no tiene sustento en la experiencia, ¿no? Sin embargo, todo el mundo cree que esa idea de sustancia es verdadera. Hume te va a decir que la idea de sustancia no es algo que nosotros podamos determinar, porque no podemos experimentarla. Sin embargo, no es que te diga que exista o no exista, simplemente dice que no podemos realmente determinarla o captarla en todo caso. ¿Ok? Un escéptico siempre se queda en ese ámbito de no afirmar nada tajantemente, porque recuerda que ellos más bien se inclinan por la abstención, ¿no es cierto? Usualmente los escépticos en el ámbito religioso también son agnósticos. Por ejemplo, Hume era agnóstico, ¿no es cierto? Entonces, esa usualmente es la tendencia de los escépticos. Muchos sofistas, por ejemplo, también eran agnósticos, algunos eran ateos, o sea, no es que desarrollaran este concepto, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos creían que los dioses eran invenciones del ser humano. Protágoras decía que nuestra vida era muy corta y el hecho de saber si existen o no era algo muy oscuro. Así que él te decía que para qué, digamos, invertir o gastar tu tiempo en tratar de averiguar eso, mejor no abstenerse, ¿ok? Entonces, esa es la postura escéptica, ¿ya? Y la tercera postura, el sí pero no, viene con Kant, ¿ok? En Kant es posible conocer, acá lo voy a resumir así como para que ustedes se acuerden, el sí pero no, ¿ok? Kant te va a decir sí pero no, ¿ok? ¿Qué quiere decir sí pero no? Sí puedes conocer, pero ¿qué es lo que conoces para Kant? ¿Qué es lo que sí puedes conocer como ser humano que eres? Tú conoces algo llamado el fenómeno. A ver,
Muy bien, Osiris, Jorge y Jesús. El fenómeno, pues, el fenómeno es lo que conoces. ¿Qué es lo que nunca vas a conocer? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Muy bien, ahí veo que algunos lo han escrito. El nómeno, José y Alejandra, el nómeno. ¿Ok? Entonces, para Kant, el conocimiento es posible, sí es posible, pero no es total, no es absoluto, sino que es un conocimiento parcial. El ser humano no puede conocer completamente la realidad porque como habíamos dicho, nuestras facultades para conocerla no son perfectas, nuestra razón, nuestros sentidos no son perfectos, y de por sí la realidad no es que se muestre absolutamente. Para Kant, de todo este conjunto, de todo esto que llamamos realidad, incluso nosotros que pertenecemos a ella, solamente vamos a poder conocer el fenómeno de esta realidad, ¿ok? Y para él, cuando dice acá esta expresión, ¿no? Solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ella. Lo a priori es lo que está antes de la experiencia. Acá se refiere a que nosotros podemos conocer de la realidad a- todo aquello, ¿no? Podemos conocer la realidad solamente a partir de todo aquello que nosotros ponemos en la realidad. Recuerda que para Kant tu razón tiene cierta estructura que le permite conocer la realidad de una determinada manera. Todos los seres humanos la tenemos, estructuramos la realidad de acuerdo a esas categorías que poseemos antes de la experiencia, esas categorías a priori que le llama Kant. ¿No? Eso siempre me va a permitir conocer el fenómeno, que recuerden que Kant era algo construido, era un constructo, ¿no? Era elaborado por mi razón. Porque recuerda que para Kant, desde un primer momento, tus sentidos captan, ¿no? Tus sentidos, la experiencia capta mucha información de manera desordenada en la realidad, pero al mismo momento que tus sentidos va captando la realidad, tu razón, al mismo momento que el sentido capta, va dándole forma a eso que los sentidos están captando. ¿Qué quiere decir dándole forma? Va seleccionando la información, va discriminando de acuerdo a las categorías que posee. ¿Ok? El ser humano siempre va a tener un conocimiento parcial, como alguna vez lo mencioné. Siempre va a ser un conocimiento parcial, no total. ¿Ok? Por eso es que Kant no puede ser un dogmático. Por eso es que Kant, como dije, dice, no, que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Porque Kant se da cuenta que sí, es cierto, Descartes tiene razón, podemos conocer, pero Hume tiene razón porque no es que podamos conocer la realidad en sí misma, hay un límite. Entonces, él, por eso es que es una síntesis de racionalismo y del empirismo. El único representante del criticismo es Kant, es el único. Ya no hay otro autor que sea representante de esta corriente, ¿no? Entonces, en Kant hay esta idea. Ahora, no sé si hasta ahí tienen alguna duda o está todo claro. A ver, leo sus preguntas. ¿Está todo claro? Para Alexandra, sí. Nayeli también. Ok, llegó el momento, entonces nos vamos a los ejercicios, porque yo sé que a ustedes les encanta ver ejercicios. Además, creo que voy a hacer siempre esto para que ustedes puedan practicar, ¿ya? A ver, dos ejercicios nivel Pikachu. A mí me gusta decir nivel Pikachu, ¿ya? Vayamos al primero. A ver, un momento que debe estar cargando. Muy bien. Primer ejercicio. A ver, nosotros no hemos hablado de racionalismo o empirismo, pero recuerdan, ¿no? Me imagino que recuerdan. La corriente rayita considera que no es correcto afirmar algo en la realidad. Por tal razón, un representante de esta postura afirmaba, no digas así es, sino me parece que es. Lo cual significa que debemos, a ver, ABCD, ¿ya? Hacemos una encuesta. Está bonita las encuestas. Está, a ver, vamos a ver, ¿ah? Vamos 4 de 36. ¿Cuál creen que sea la postura, la clave correcta?
Ahí varios han acertado y ahora han empezado más bien a marcar algunos mal. Con fe, no importa, si nos equivocamos, porque acá estamos para aprender. Acá equivócate, no en el examen, ¿no? A ver, en el chat también algunos habían colocado las claves. Sí, Jimmy, Protágoras es un escepticismo relativista. Los sofistas, todos los sofistas, porque no solamente estaba Protágoras, también había uno que se llamaba Calicles, otro que se llamaba Pródico, todos los sofistas encajan dentro del relativismo escéptico. Ok, hay varios que no sé, se han quedado dormidos. Alejandro Oliva, Alejandra Beltrán, Alonso Murguía, o Murguía creo, Dafiani Nayeli González, Daisy Rojas, Flor Nieves, Fran Junior, Froilán, Fátima, Laura, Mauricio, Nicole Elizabeth, Nicole Santamaría Ortiz, Owen, Sebastián Miguel Paco y Wilfredo Risto. Algunos no, chicos, despiértense, vamos. No sé si ahora se puede salir a darse una vuelta, su hora, su paseo de una hora. Si es así, vayan, paséense una hora, ¿no? Pero una hora, no 2 horas, como para que se animen, ¿no? A ver, la mayoría de ustedes que han marcado, vamos a ver, voy a retroceder. La mayoría ha marcado correctamente, es la B. ¿Cómo que la B? Veamos. La corriente escéptica considera que no es correcto afirmar algo de la realidad. Recuerda que el escéptico, cuando yo afirmo, yo estoy emitiendo un enunciado, un juicio que yo considero que es verdad sobre la realidad. No es que, como dije, que no debas hablar de la realidad, simplemente puedes brindar tu opinión. Por eso que dicen, por tal razón, un representante de esta postura afirmaba, no digas así es, o sea, yo no voy a decir, así es el ser humano, así es la vida, ese es el bien, sino voy a decir, a mí me parece que es, en mi opinión. Eso sí era válido para un escéptico, ¿no? Lo cual significa que debemos aplicar, ¿qué cosa? La famosa epogé, abstenernos de emitir un juicio. Eso es justamente, esa es la epogé. No decir así es, esto es, creer que nuestros enunciados tienen la verdad, sino que podemos brindar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Eso sí podemos hacer. Ahora nos vamos al segundo ejercicio. A ver, ¿cuál es la clave del segundo ejercicio? Vamos a hacer votación de nuevo, ¿ya? Me gusta la votación. Ah, escepticismo es la E, ¿no es cierto? Bueno, si es escepticismo y no está acá, en lugar de la C va a ser escepticismo, ¿ya? Vamos a colocarlo acá para aquellos que digan, no, profesora, pero justo no había la E, yo creía que era la E. Puede ser que tú creas, ¿ah? Yo no estoy diciendo que sea la E. A mí me parece que está bien fácil, ¿ah? Rodomiro considera que se puede aprender la realidad si se usa adecuadamente la facultad de la razón. O sea, para Rodomiro, ¿qué se puede hacer? Él dice, se puede. Por ello, él coincide con el filosófico, el cual sostiene una confianza ciega en que esta facultad, ¿cuál sería? En la razón. Entonces, ¿cuál sería la clave? Alianza, ¿no? Cristal, Dragon Ball. No se puede, ¿no? Ah, la C es escepticismo. La C, en lugar de racionalismo, va a ser escepticismo si es que alguien quiere marcar eso. Hume se le considera como un escéptico radical. Lo que pasa es que relativismo lo han reservado, o sea, en realidad no es que a Hume le digan relativista o radical, a Hume solamente le dicen escéptico, ¿no? Curiosamente, Hume no le ha dicho ni radical ni escepticista, simplemente le dicen que es un tipo de escepticismo, porque en realidad hay más tipos de escepticismo además de los que están en su separata. Ya, radical usualmente les dicen a los que son, ¿cómo decirle? A los que hablan del epogé. En el caso de Hume, se podría decir que su escepticismo es moderado, porque Hume no habla de la epogé. Y a los escépticos relativistas, ese nombre está reservado para todos los sofistas. ¿Ok? Mileva. Muy bien, veamos qué han marcado la mayoría. De nuevo, 21 de 35, hemos mejorado. Igual algunos, Flor Nieves tampoco está votando ahora. Laura Julca, Nicole Córdoba, Sebastián Miguel, Paco Pumalec. Pumaleque, no sé qué, también se habrán ido a tomar su desayuno, ¿no? A ver,
La clave muy bien era de Dragon Ball, dogmatismo, ¿no? Acá no la quería hacer tan obvia, ¿no? Porque si dices considera que se puede conocer, ya tú ya sabes que es un dogmático, pero te dice considera que se puede aprender, acá está haciendo referencia a que se puede captar las características de la realidad. Si se usa adecuadamente la facultad de la razón, acá nos damos incluso cuenta que incluso que es un racionalista, pero acá está hablando de la posibilidad de conocer. Tengan cuidado con eso, que a mí me pueden preguntar por un filósofo, pero puede ser un racionalista, como puede ser un escéptico, puede ser un dogmático, dependiendo desde qué perspectiva te estén preguntando. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, como ya son, mejor en este minuto que nos queda, no sé si alguno de ustedes todavía tiene alguna pregunta. ¿A qué me refería con esto de posibilidad de preguntar? A ver, si les hacen una pregunta sobre un autor que habla de la razón y que considera que la razón posee ciertas ideas, ciertos principios del conocimiento, estoy hablando de Descartes, pero desde Descartes como un racionalista. Pero si en cambio pregunto o planteo la posibilidad de que alguien diga que sí se puede conocer o que podemos captar las características de la realidad, no lo estoy viendo desde el punto de vista del origen del conocimiento, sino del punto de vista de la posibilidad del conocimiento. Entonces, un autor puede ser dogmático y racionalista, como también podría ser empirista y escéptico. Siempre vean desde qué perspectiva le están preguntando. Usualmente dicen con respecto al problema y la posibilidad o con respecto al problema del origen, pero si no lo dijeran, dense cuenta en qué se está haciendo énfasis, en qué facultades se origina el conocimiento o está haciendo énfasis en la posibilidad y el límite del conocimiento. Porque el problema de la posibilidad también se puede entender como hasta qué punto puedo conocer, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, Tales de Mileto es un dogmático filosófico, porque Tales de Mileto, como he dicho, es un presocrático y todos los presocráticos creen que el arjé sí se puede conocer. Porque, como he dicho, si ellos hubieran creído lo contrario, alguno hubiera dicho que no se puede determinar cuál es el arjé, pero todos enuncian un arjé. Todos dicen que es el agua, el fuego. Nadie dice, no puedo determinar cuál es el arjé, mi razón no me lo permite. Por eso son dogmáticos a nivel filosófico. ¿Ok? Entonces, creo que hasta ahí podemos dejar la sesión de ahora y en la semana vamos a tener nuestra segunda sesión. ¿Ok? Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Hasta, hasta el siguiente día, ¿no? Nos vamos a ver el martes también. Ya. Ok, chao, chao. Cuídense mucho.